Buenos días. I want to enthusiastically invite you to accompany Quiero invitarles entusiásticamente a que vayan a sus Biblias and go with me to the Gospel according to Matthew. Vayan conmigo al Evangelio de San Mateo, Chapter 4. capítulo 4. And I want to draw your attention specifically to verse 16. Y voy a llamar su atención específicamente al verso 16 And 17. y el 17. And as you do that, Y mientras ustedes hacen esto, I want to connect in your mind quiero conectar en sus mentes this message este mensaje to the annual theme al mensaje anual that we have chosen que hemos escogido to preach in relationship to de ministrar en relación a transformation, de transformación, the pathway to abundant living. el camino a una vida abundante. So there's a cause and effect in what I just said. Hay una causa y efecto en lo que acabo de decir, That transformation is the cause que la transformación es la causa of producing the effect of abundant living in your life. de producir el efecto de vida abundante en tu vida. So let me qualify that for a moment. Deben cuantificar esto por un momento. We know that Jesus came Sabemos que Jesús vino to give us life and life in abundance. a darnos vida y vida en abundancia. And the kind of life that he was referring to, Y el tipo de vida al cual él se estaba refiriendo, as has been explained on numerous y occasions, como ha sido explicado en numerosas ocasiones, is not referring to your biological life, no está refiriéndose a su vida biológica, okay? Your physical life. a su vida física, It has to do with all of your physical anatomy. que tiene que ver con toda tu anatomía física. Nor it has to do with your psyche or soul life, Y tampoco tiene que ver con tu vida psíquica o tu vida almática, which implies your thought life, your emotional life, que implica tu vida de pensamiento y tu vida emocional, your volitional life, tu vida volitiva. evolutiva. But it's referring to God's kind of life, Pero lo que se refiere es al tipo de vida de Dios, which in the Greek term is referred to as Zoe. que en términos griegos se refiere al Zoé. And the Zoe is translated as eternal life in your Bible. Y el Zoé es traducido como vida eterna en tu Biblia. It is a life, it's a spiritual life Es una vida espiritual that is of God. que es de Dios And it's communicated to you by His Spirit. y es comunicada a ti a través de su espíritu. And we know that we are a triune being. Nosotros sabemos que somos un ser triuno. Paul says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 that the God of peace sanctify you completely, que el Dios de paz te santificó a ti completamente, your whole being. todo tu ser. And then he pursues to describe what our whole being is comprised of. Y luego él procede a describir qué es lo que significa un ser completo, qué es lo que comprende That un is ser completo, your whole spirit, que es tu espíritu completo, your soul, tu alma and body. y tu cuerpo. Okay? So eternal life Por lo tanto, vida eterna is communicated to your spirit. es comunicada a tu espíritu, So you already possess God's kind of life. pues tú ya posees el tipo de vida de Dios. Evidence of that is the indwelling of the Holy Spirit within you. La evidencia de esto es el habitar del Espíritu Santo dentro de ti. So you have the very source of the life of God residing within your spirit. Y tú tienes la verdadera esencia de la vida de Dios residiendo dentro de ti mismo. It is the reason why with much frequency you get thoughts of the life of the Spirit of God. Es la razón que con mucha frecuencia tú recibes pensamientos de la vida de Dios. And those thoughts generate what Paul classifies the fruit of the Spirit. Y esos pensamientos generan lo que Pablo clasifica como los frutos del Espíritu. So each and every time you get thoughts of love,
Y todos y cada uno de los momentos o tiempos que tú recibes pensamientos de amor and you experience the love of God within you, y tú experimentas el amor de Dios dentro de ti and you get to express it, y llegas a expresarlo and you experience joy. y experimentas gozo. Remember that joy is not to be confused with happiness. Recuérdense que gozo no tiene que ser confundido con la felicidad. Happiness depends upon happenings. La felicidad depende de cosas que sucedan. In other words, it depends upon your outward circumstances. Y sí, en otras palabras, depende de tus circunstancias externas. If your outward circumstances are is comforting and is of convenience, Si tus circunstancias externas son confortantes o son convenientes, well, it generates a state of you being happy. entonces genera un estado de tu ser feliz. But when you're experiencing adverse circumstances, there goes your happiness. Pero cuando tú experiencias circunstancias adversas, ahí va tu felicidad. So joy is different than happiness. Pues entonces el gozo es diferente de que la felicidad. Because joy is of the spirit and not of your flesh. Porque el gozo es del espíritu y no de tu carne. Is not of your circumstances. No es de tus circunstancias. Just like peace. Es lo mismo que la paz. Okay, so you're getting this? ¿Están recibiendo So esto? the fruit of the spirit El fruto del espíritu is the fruit of the life of God. es el fruto de la vida de Dios. And you possess that life within you abundantly. Y tú posees esa vida dentro de ti abundantemente. But sometimes we don't experience it in abundance. Pero algunas veces no la experimentamos en total abundancia. And the root cause of that Y la raíz de esto has everything to do with the way you think. tiene todo que ver con la manera en que tú piensas. It has to do with what you're thinking about at any given moment of your Tiene existence. que ver con lo que tú estás pensando acerca en cualquier momento de tu vida. It not only has to do with what you think, No solamente tiene que ver con qué es lo que estás pensando, but how are you thinking about what you're thinking, y también cómo tú estás pensando acerca de lo que tú estás pensando. about how you think about everything. Como tú piensas acerca de todo. So if your mind is not on the spirit of life, Si tu mente no está en un espíritu de vida, you will not experience within yourself that abundant living. no vas a experimentar dentro de ti mismo esa vida abundante. The Apostle Paul referred to this in Romans chapter 7 and in particular Romans 8. El apóstol Pablo se refiere a esto en Romanos capítulo 7 y particularmente en el capítulo 8. That he was saying, whatever you focus on, whatever you put your mind on, Él decía que cualquier cosa que tú te enfoques, cualquier cosa que tú pongas tu mente, is going to determine the quality of life that you're going to experience at the very moment that you're thinking. va a determinar el tipo de vida que tú vas a vivir al mismo instante que lo estás pensando. So we as a church, individually and corporately, we're in a journey. Nosotros como iglesia, individualmente y corporativamente, estamos en una jornada. It's a lifelong journey, Es una jornada que toma la vida entera. a lifelong journey of transformation. Una vida entera de transformación. And so the more we get transformed Mientras más somos transformados, in a holistic way, de una manera holística, beginning with the transformation of your way of thinking, comenzando con la transformación de tu manera de pensar, we will continue to experience God's abundant living. vamos a continuar experimentando la vida abundante de Dios. I don't know if you're listening, but therein is our great hope. Yo no sé si están escuchando, ahí hay una gran esperanza. It doesn't matter what life brings to us. No importa lo que la vida traiga a nosotros, In the midst of whatever you and I go through, en medio de cualquier cosa que tú y yo estemos atravesando, we have access tenemos acceso to experiencing para experimentar God's abundant living. la vida abundante de Dios, Because it has everything to do porque tiene todo que ver with what you're thinking on and how you're thinking con todo con lo que tú estás pensando y en qué estás pensando as you're going through stuff in life. mientras atraviesas experiencias en tu vida. So this morning, Por lo tanto, esta mañana I bring to you a message that the Spirit of God dropped in my heart. les traigo a ustedes un mensaje que el Espíritu de Dios dejó caer en mi corazón. And if you're taking notes, you can put down the title. Y si están tomando nota, pueden poner el título, Because the title has a lot of meaning too, porque el título tiene mucho significado también, that we're going to break it down today. que vamos a analizar el día de hoy. So I want you to write down, if you're taking notes, the word repent. Yo quiero que escriban, si están tomando nota, la palabra arrepentimiento. And you can put a double colon, repent. Y puede poner un colon, un semicolon. Repent. Repent, Arrepentimiento. the password La palabra clave to access
the kingdom of God. para tener acceso al reino de Dios. All right? So repent Por lo tanto, arrepentimiento is the password. es la palabra clave. And when you hear the word password Y cuando te escucha la frase palabra clave, in our modern context en el contexto moderno in which we live in, en el cual vivimos, particularly in the context of the technological world, particularmente en el contexto del mundo tecnológico, is associated with your computer, your laptop, your iPhone, your everything. se asocia con su computadora, con su laptop y con todo lo que sea tecnológico. It's a word or a phrase that you come up with personally. Es una palabra o frase que usted mismo genera And serves as a code y sirve como un código that is only known to you. que solamente es conocido por usted. So it is a secret code, Es un código secreto, a very intimate personal secret code un código secreto bien íntimo y bien personal, that only when you use it que solamente cuando usted lo utiliza gives you access to all the information le da acceso a toda la información that related to your life that you have stored in this electronic equipment, right? relacionado con su vida que usted ha almacenado en este equipo electrónico. And you only give your password to people that you choose to give to. Y usted solamente le da este código a personas que usted escoge dárselos, So that they too will have access to your private information, para que ellos también puedan tener acceso a tu información privada, right? ¿verdad? So it becomes a very special personal code Y se convierte en un código bien personal y bien especial, that is for your personal use, que es para tu uso personal, giving you access to all the information dándote acceso a toda la información that you have stored, que tú has almacenado. and you are very selective to whomsoever else, Y tú escoges cuidadosamente a quien tú le das ese código, so that they too can share in the access of your private information. para que ellos también puedan compartir en el acceso de tu I don't know if you're información privada. catching on, but I'm giving you a very modern parable. Yo le estoy diciendo una muy moderna parábola. So, Jesus' secret code and personal code, El código secreto y personal de Jesús, his password, su password, su código de acceso, su clave, is repent. es arrepentimiento. To give you access to what? ¿Para darte acceso a qué? His kingdom. Su reino. Wow. Ujú. Now, I want to, before I go any further, I want to raise up a question. Antes de seguir adelante, quiero hacer una pregunta. And I want you to respond to it, inwardly. Y quiero que se respondan internamente esa pregunta. And I want you to notice the first impression that you get as I ask this question. Y quiero que tomen nota de la primera impresión que ustedes obtienen cuando yo hago esta pregunta. Before your rationalization, gets activated. Antes de que tu raciocinio sea activado. In other words, the first thing that hits you. En otras palabras, la primera cosa que te viene a la cabeza. The very second that you hear the question. Al segundo que tú escuches esta pregunta. Let me teach you something, Déjenme decirle algo, if I may. si puedo. As you well know, I'm a learner. Como I'm a ustedes student. conocen, yo soy un aprendiz, un estudiante. And I'm a lifelong student Soy un estudiante de mi vida completa related to this topic of transformation. en relación con este tópico de la transformación. And I'm studying every science that has to do with personal transformation, development, Y estoy aprendiendo toda ciencia que tiene que ver con desarrollo personal y con transformación. right? That beginning with theology, Comenzando con teología, which is God's knowledge, que es el conocimiento de Dios, revealed knowledge by His Spirit, el conocimiento revelado por su Espíritu, and all theologies, y todas las teologías, psychology, psicología and all the branches, y todas sus ramas okay, that has to do with our human development. So que tienen que ver con el desarrollo humano. we're living in an age where God sovereignly is allowing for
for His revelation and science to converge. Vivimos una época que Dios soberanamente está permitiendo que su revelación y la ciencia se converjan. Because true science porque la verdadera ciencia does not contradict no, spiritual truth. no contradice la verdad espiritual. And true spiritual and spiritual truth Y la verdad espiritual is not in conflict with true science. no está en conflicto con la verdadera ciencia. Because God is the creator of both the invisible realm and the visible realm. Porque Dios es el creador de ambos, el ámbito invisible y el ámbito visible. So the value of science is that it gives us an explanation of how things work in the physical realm. Y el valor de la ciencia es que nos da una explicación de cómo las cosas funcionan en el mundo físico. But spiritual truth reveals the intention and purposes behind what God created. Pero el Espíritu de Dios revela la intención y el propósito detrás de lo que Dios creó. Amen. Amén. So I said all of that Dije todo esto to say this, para decir esto, that God is teaching us que Dios nos está enseñando how to be transformed cómo ser transformados, based upon His revelation knowledge basado en su conocimiento revelado and also practical application y también aplicaciones prácticas of the technologies that man has discovered. de las tecnologías que el hombre ha descubierto. Because that's all science is. Porque eso es todo lo que ciencia es. Is man assimilating through his five senses Es cuando el hombre asimilando a través de sus 5 sentidos what has already been there. lo que ya ha estado ahí. Lo que ya está So ahí. science is based upon man's awareness of what God has already provided beforehand. Pues ciencia es la concientización del hombre acerca de lo que Dios ya ha provisto para él. And he studies how things work according to God's universal laws and principles. Y estudia todas las cosas cómo funcionan de acuerdo a los principios de Dios. So that we can be empowered Para que nosotros podamos tomar poderío with knowledge, con conocimiento, intelligence and understanding, inteligencia y entendimiento and wisdom, y sabiduría, which is the application que es la aplicación of that knowledge and intelligence. de ese conocimiento y inteligencia. So that things will work to our benefit and Para- not against us. Para que las cosas funcionen en nuestro beneficio y no en contra de nosotros. Amen. So all of this Por lo tanto, todo esto has to do with the word repentance. tiene que ver con la palabra arrepentimiento. Amen. Amen. So let us go to the scriptures Vamos a la escritura. before I keep going. Antes de que yo continúe. Excuse me. The question was, La pregunta es, perdone. thank you very much. Gracias. Because one of the things that I just learned recently Porque una de las cosas que acabo de aprender por hace poco as to how your brain works es acerca de cómo tu cerebro funciona. is that when you get exposed or you hear something through your five senses, Es que cuando tú eres expuesto o escuchas algo a través de tus 5 sentidos, you have 1 second tú tienes un segundo to assimilate para asimilar before, antes, after that 1 second, después de ese segundo, all your memory toda tu memoria that is filed in your brain que está archivada en tu cerebro gets activated, es activada. and then your brain begins to interpret what you are perceiving. Entonces tu cerebro empieza a interpretar lo que tú estás percibiendo. So you get that? Yeah. So as you perceive the world, De tal manera que como tú percibes el mundo, as you perceive how things happen to you in your life, como tú percibes las cosas que te suceden a ti en tu vida, is being interpreted automatically after that 1 second ha sido interpretado automáticamente después de ese segundo, according to your memory bank. de acuerdo a tu banco de memoria. You start associating Empiezas a asociar what you're experiencing in the present moment lo que estás experimentando en el momento presente with what you already have experienced in your past. con aquello que ya has experimentado en el pasado. So your present Pues, tu presente is always being interpreted by your past siempre es interpretado por tu pasado, after that 1 second. después de ese segundo. So there's a reality outside of you, Por lo tanto, hay una realidad fuera de ti, but then there's another reality inside of your mind pero entonces hay otra realidad dentro de tu mente that's based upon your interpretation que es basada sobre tu interpretación and the meaning that you attach to what happens to y you. el significado que tú le añades o le das a lo que te sucede a ti. That's why you and I
constantly react in the present. Por lo tanto, es por eso que tú y yo constantemente reactuamos en el presente, Reaccionamos. Based upon our experiences of the past. basado en nuestras experiencias en el pasado. That's why you and I need to renew our minds. Por eso es que tú y yo necesitamos renovar nuestras mentes. We need to renew the way we think. Tenemos que renovar la manera en que nosotros pensamos. And we need to heal our memories Y tenemos que sanar nuestras memorias so that we may move forward, para que nos podamos mover hacia adelante. so that we may remove all that has been limiting us and sabotaging our progress in Para que life. podamos remover todo aquello que ha vivido dentro de nosotros y que nos está saboteando. And you can heal your memories Y tú puedes sanar tus memorias because your brain does not think in terms of past or future. It only thinks in the present. y tú puedes sanar tus memorias porque tu cerebro no piensa en pasado o en futuro. Solamente piensa En el en el presente. presente. Because even when you think about your memories, you're thinking about your memories in the present. Porque aun cuando tú estás pensando en tus memorias, estás pensando en tus memorias en el presente. So you can heal your memories in the present. Por lo tanto, tú puedes sanar tus memorias en el presente. Because when you're thinking about your memories, which Porque- has to do with your past, Porque cuando tú estás pensando en tus memorias que tienen que ver con el pasado, you're thinking about them in the present. estás pensando acerca de ellas en el presente. Are you getting this? ¿Estás recibiendo esto? And this has everything to do with the word repent. Y esto tiene todo que ver con la palabra So here's arrepentimiento. the question. Por lo tanto, esta es la pregunta. When you think of repentance, Cuando tú piensas en arrepentimiento, what do you immediately think of? ¿en qué tú piensas inmediatamente? What comes to your mind? ¿Qué viene a tu mente? What feelings come up? ¿Qué sentimientos vienen a ti? What shows up for you in your emotions? ¿Qué se muestra a ti en tus emociones? Before you start rationalizing it intellectually about Antes de repentance means, let me antes de que see. tú empieces a racionalizarlo intelectualmente, ¿qué esto significa? What connotation does repentance have for you? ¿Qué tipo de sabor tiene? Connotación. Connotación You know? tiene para ti la palabra In arrepentimiento. other words, what meanings, what feelings are attached in your thinking related to the word En repentance? otras palabras, ¿qué significado o qué sentimiento la palabra arrepentimiento tiene añadidas cuando tú Well, piensas en ella? if you're like most people Si tú eres como la mayoría de las personas, in the church and outside of the church, en la iglesia y fuera de la iglesia, the word repentance has a negative connotation. la palabra arrepentimiento tiene una connotación negativa. I've even asked my wife, who's Pastor Connie, Yo le pregunté a mi esposa, que es la pastora Connie, I tested her with this question. yo le hice la prueba a ella con esta pregunta. It says, before you can think, because, you know, what comes to you? Antes que puedas pensar, ¿qué viene a tu mente? And she immediately responded by saying, Y ella inmediatamente respondió diciendo, well, I associate repentance yo asocio arrepentimiento without intellectually, thinking about what I sin know what it pensar means. intelectualmente acerca del significado. I associate it with shame. Yo lo asocio con vergüenza. I associate it with negativity. Yo lo asocio con negatividad. I associate it with sin. Lo asocio con pecado. I associate it with something that I'm embarrassed about. Lo asocio con algo de lo cual yo estoy avergonzado. It's associated with failure. Es asociado con fallar, What con else did you fracaso. say? I forget. ¿Qué otras cosas digo? I associate it with nakedness. Lo asocio con desnudez. You know, when you're found out and you feel guilty about something. Cuando te descubren y te sientes culpable acerca de algo. So the bottom line, or in summary, En resumen, the word repentance for a lot of believers thinking, la palabra arrepentimiento para muchos pensamientos en los creyentes and even outside there in the world, y aún allá afuera en el mundo, it has a negative image tiene una imagen negativa because of the meaning, erroneous meaning that has been attached to it. por el erróneo, por la definición errónea que ha sido añadida a ella. Who knows? Maybe the image that comes up to you is a preacher of doomstone and judgment. Repent. Posiblemente la imagen que viene a ti es de un predicador que predica de arrepentimiento con destrucción y con juicio. A phrase that was popularized Una frase que fue popularizada
when preachers would preach about repentance, cuando los predicadores predicaban acerca del and arrepentimiento, it became a cliche, y vino a ser un slogan, un cliché, repent, arrepiéntete, turn, vuélvete or burn. o quémate. So that's the kind of like concept Ese es el tipo de concepto that in a lot of people's thinking, repentance is associated with. que muchas personas piensan Right? que el término arrepentimiento se asocia. Turn Vuélvete or burn, o quémate, implying or burns in the flames of hell. o te quemas, implica que te quemas en las llamas del infierno. Well, that's a tremendous motivation for turning. Eso es una tremenda motivación para arrepentir, para I don't wanna volverte. Yo no me quiero quemar, So let me turn. pero déjame volver. Turn towards what? ¿Volverme a qué? I don't know. All Yo- I know is I want to move away from those flames. Yo no sé, pero yo que sé que me quiero apartar de esas llamas. I don't know what I'm turning to. Yo no sé hacia qué me estoy volviendo. All I know is that I want to escape the flames of hell. Lo único que sé es que quiero escaparme de las llamas del infierno. Are you getting the picture? ¿Están teniendo la imagen? So, yeah, it implies turning away from. Eso implica volverte Volverte de algo. de algo. But more importantly, Pero más importante is what you're turning towards too. es hacia qué tú te estás volviendo. All right, so you with me so far? ¿Están conmigo hasta ahora? So Ya está. if I fulfill the objective of bringing forth the biblical meaning of repentance, Si puedo llenar por completo el traerles a ustedes el significado bíblico de la palabra arrepentimiento, my expectation is that this word mi expectativa es que Repent. esta palabra arrepentimiento will generate within your heart and soul pues, genere dentro de tu corazón y tu alma a sense of endearment or affection un sentimiento de afección or appreciation. o de apreciación. I want it to become one of your most favorite words in your life Quiero que se convierta en una de las palabras más favoritas en tu vida, because it's connected to God's porque está conectada a Dios, glorious a la gloria de Dios. good news. Buenas nuevas. Okay? And it was Jesus' message Y fue el mensaje de Jesús that he brought to his chosen people, que él le trajo a su pueblo escogido, both Jews and Gentiles. a ambos, los judíos y los gentiles. It was the message that the disciples continued to propagate, Ese fue el mensaje que los discípulos continuaron propagando, that the apostles que los apóstoles perpetuated. perpetuaron. It was the legacy Era el legado that the reformers throughout all of church history que los reformistas a través de toda la historia de la iglesia continued han continuado to our day. hasta el día de hoy. And it's the hope of the nations Y es la esperanza de las naciones to being transformed. para que son transformadas. Because repentance Porque el arrepentimiento is the fulfillment es el cumplimiento of the revelation de la revelación and the realization y la realización of God's prophetic promise to the world. de la promesa profética de Dios al mundo. Wow, Wow. that's a lot to unpack. Eso es un gran impacto Para desglosar. de glosar. Amen. Okay, so let's read. Vamos a leer ahora. Matthew 4, Mateo 4, well, you know what? ¿saben qué? I want to read a few verses Quiero leer algunos otros versos to create to make you aware of the context. para hacerlos a ustedes conscientes del contexto. Everybody say Todo el mundo diga the true meaning el verdadero significado of any word, de cualquier palabra, any event cualquier evento, is defined está definido by its context. por su contexto. Contexto. Ujú. Derived from the word textile. Deriva de la palabra texto, Textilo, textilo. right? Is that Spanish? You know, when you fabricate textile, like Tela, clothes. tela, es la tela. Con means with. Textile.
This is threads. You know, even in English, they use the phrase, "Hey, I like those threads." Estos son hilos. Y la gente dice en inglés, Because me gustan all tus of your hilos". clothing Porque todo tu ropaje is a fabrication es una fabricación of the weaving of threads, de la entrelazación de los hilos, right? hebras, de las hebras. Whether it be cotton Sea algodón or any other kind of, fabric. o cualquier otro tipo de material. So context Por lo tanto, contexto is the weaving, es el el entretejimiento entretenimiento of all of God's truth. de todas las verdades de Dios. So when you want to extract Cuando tú quieres extraer the true meaning of something, el verdadero significado de algo, you have to study it and interpret it within its context. tienes que estudiarlo e interpretarlo dentro de su contexto. Because if you take a word out of its original context, Porque si tú tomas una palabra fuera de su contexto original, the consequence will be a misinterpretation, la consecuencia va a ser una mala interpretación, which will be a misrepresentation. que va a ser una mala representación, And it will be a distortion y va a haber una distorsión that will affect you, que te va a afectar, because it will disorient you. porque te va a desorientar, You will lose direction. vas a perder la dirección, You will not have clear focus. no vas a tener un claro enfoque, You will be confused vas a estar confundido, because you're confusing porque estás confundiendo the original meaning of term el significado original de un término with another context. con otro contexto. So that's why you have to go to the original context. Por eso es que tienes que ir al contexto original To get to the original meaning para llegar al significado original, before you apply it to your context. antes de que tú lo apliques a tu contexto. So it's kind of like going back to the future. Es como ir atrás hacia el futuro. It's almost like, getting in your time machine and going back into the historical context Entonces, es como montarte en tu máquina del tiempo e ir hacia atrás al contexto all right, of culture, de cultura, time, tiempo, language, lenguaje, for the original meaning. para el significado original. So that you don't confuse that meaning Para que tú no confundas ese significado with the meaning of the context of today. con el significado del contexto del día de hoy. Is this making sense to ¿Está everybody? haciendo sentido? People. Okay. And that's why there's a lot of erroneous doctrine in the church. Por eso es que hay muchas doctrinas erróneas dentro de la iglesia. Because preachers sometimes violate the context. Porque predicadores algunas veces violan el contexto. When they take a text Cuando toman un texto out of its context, fuera de su contexto, they don't interpret the text within the context que ellos no interpretan ese texto dentro del contexto to get to the original meaning para llegar al significado original, so that they can explain it, para que poder explicarlo, the original meaning. el significado original. And then they can apply it Entonces puedan aplicarlo in this context en este contexto, so that it will have a transformational effect. para que pueda tener un efecto transformacional. Transformativo. Okay? All right. So let's go. Matthew 4:1 Mateo 4:1 is the context es el contexto of verses 16 and 17. de los versos 16 y 17. Obviously, the context keeps getting bigger. Obviamente el contexto está haciéndose más grande. The context of a text, El contexto del texto, a verse, un verso, is the passage. es el pasaje. The context of a passage is the book, El contexto del pasaje es el libro, the testament that is in, el testamento que está dentro de él, the new. el nuevo. And the context of the new is the old. Y el contexto del nuevo es el viejo. That's why you have to read the whole story. Por eso es que tú tienes que leer toda la historia. Everybody say, that's work. Todo el mundo diga, eso es trabajo. Thank you. Gracias. All right. So, if Matthew 4:1 Mateo 4:1. says, then Jesus was led Luego el Espíritu llevó a Jesús
led by the devil. Guiado I said por that el on diablo. purpose to see if you're listening. Yo dije esto a propósito, a ver si están escuchando. Because sometimes some of you guys are an automatic pilot. Algunos Amen. de ustedes están en el piloto automático. You know what that Amén. tells me? You're not thinking. ¿Sabe lo que me dice esto? Que ustedes no están pensando. Amen. Amén. No, Jesus was never led by the devil. No, Jesús nunca fue guiado por el espíritu, por Not el diablo. once. No ni una sola vez. Then Jesus was led by the Holy Spirit. Luego el Espíritu llevó a Jesús a... Guiado por el Espíritu Santo. Sí, luego el Espíritu llevó a Jesús Into the wilderness. al desierto. So who led Jesus into the wilderness? ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Was that a diabolical experience or a Holy Spirit experience? ¿Esa fue una experiencia diabólica o una experiencia del Espíritu Santo? I'm in the desert because the devil put me here. Estoy en el desierto porque el diablo me puso ahí. No, Jesus was led by the Holy Spirit to be tempted Para ser tentado by the devil. por el diablo. So who's in control here? ¿Quién está en control aquí? The supposedly devil or the Holy Spirit? ¿El supuesto diablo o el Espíritu Santo? See, I'm already forcing you to think. Los voy a obligar a que piensen. The Holy Spirit never led Jesus anywhere without an intention. El Espíritu Santo nunca llevó a Jesús a ningún sitio sin tener una intención. Why was Jesus led into the wilderness? ¿Por qué Jesús fue llevado al desierto? What's the opposite of a wilderness? ¿Qué es lo opuesto al desierto? A wilderness is a desert place. El desierto es un lugar desierto. So now, to get the answer, you have to go to the context. Para obtener la respuesta tienes que ir al contexto. And one of the principles of the law of context is the principle Y uno de los principios de la Of ley de beginning. contexto es el principio del comienzo. Genesis. Génesis. What was God's original intention for man? To ¿Cuál live fue- in the wilderness or to live in a garden? ¿Cuál fue la intención original de Dios para el hombre? ¿Que viviera en el desierto o que viviera en el jardín? Where did God put man after he formed him and created him? ¿Dónde puso Dios al hombre In the después garden. que lo creó y lo formó? En el huerto. En el huerto. Named Eden, Llamado Edén, which means que significa delight, deleite, pleasure. placer. So God's original intention with man is that he will live in an environment of pleasure, delight. Por lo tanto, el intento original de Dios era que el hombre iba a vivir en un lugar de placer, de delicia. I'm getting excited. Yo me estoy diciendo. Emocionante. Eso significa otra cosa en español. I'm Oye, sorry ¿cómo- con excuse me, pero te tenía que... ¿Cómo se protege? ¿Ah? Sí, sí, sí. Emocionante. Emocionado. Estoy entusiasmado. Está entusiasmado. Mejor, está mejor, ¿verdad? Are you with me? ¿Están ustedes conmigo? I'm giving you the historical context. Estoy dando el contexto histórico. God's original intention for man La intención original de Dios para el hombre was that he would live in a context of pleasure, delight. era que iba a vivir en un contexto de placer y de deleite. But what happened to that man? Pero ¿qué le pasó a ese hombre? He became distracted. Él que se distrajo. Where? ¿Dónde? In his thoughts. En sus pensamientos. He began to consider the fountain of knowledge of good and evil. Empezó a considerar la fuente del conocimiento del bien y el mal. So he started moving away from the tree of life Se empezó a alejar del árbol de la vida
And he began to move towards the tree of knowledge of good and evil. Y comenzó a moverse hacia el árbol del bien y el mal. Are you with me? ¿Están conmigo? You're with me, but I don't. Están conmigo, But it hasn't dawned upon you yet. pero no ha hecho Let me give it to you straight. sentido a ustedes en este momento. Our thoughts Déjeme de decirle esto, nuestros pensamientos at any given moment en cualquier momento determinado is doing two things at the same time. está haciendo dos cosas al mismo tiempo. It's moving you away from something Te está alejando de algo and moving you towards something. y moviéndote hacia algo. So when Adam and Eve Por lo tanto, cuando Adán y Eva began to contemplate, empezaron a contemplar, consider, considerar, reflect, reflexionar, meditate, meditar, observe, observar entertain, y retener imagine, imágenes, listen to escuchando their inner talk, sus pensamientos their inner internos, conversation. sus conversaciones internas, They began to see with their internal eyes empezaron a ver con sus ojos internos and external and inwardly. y experimentar internamente And they began to get absorbed with thoughts y empezaron a ser absorbidos con pensamientos that corresponded to the tree of knowledge of good and evil. y que correspondían al árbol del conocimiento del bien y el mal. They began to move towards Comenzaron a moverse hacia and at the same time away from y al mismo tiempo alejarse de the tree of life. el árbol de la vida. So when they acted upon those thoughts Pues, cuando actuaron sobre esos that pensamientos generated feelings, que generaron sentimientos, emotions, emociones, imaginations, imaginaciones, it became a reality se convirtió en una realidad inwardly and externally. internamente y And externamente they experienced death. y experimentaron muerte. And then they were driven out Y entonces fueron echados fuera from the garden del huerto, from a state of pleasure, de un estado de placer, of delight, de delicia, into another state hacia otro estado of wilderness. de desierto. Because it was God's original intention Porque fue la intención original de Dios that as men and women would stay connected to the fountain of thoughts of God, que el hombre y la mujer estuvieran conectados a la fuente de pensamientos de Dios, of the life of de God, la vida de Dios, that garden, que ese Edén, through reproduction and multiplication and fruitfulness a través de multiplicación, reproducción y fructividad and dominion, y dominio, the garden was going to continually expand. el huerto irá a continuar expandiéndose And the whole earth would have been converted into one global Eden. y toda la tierra hubiera sido convertido en un huerto global, Edenico. edénico, Filled with the knowledge of the life of God. lleno con el conocimiento de la vida de Dios. A whole human family. Una completa familia humana, Reflecting the image of the Father. reflejando la imagen del Padre, Communicating the language of the Son. comunicando el lenguaje del Hijo, Manifesting the life of the Spirit. manifestando la vida del Espíritu, Ruling and reigning on God's earth. gobernando y reinando sobre la tierra de Heaven Dios. and earth filled with the knowledge of the glory of God. El cielo y la tierra llenos con el conocimiento y la gloria de Dios, Reflecting the majesty of His image, reflejando la majestad de su imagen, of His excellence, de su excelencia, of His royalty. de su realeza. Woo! Gloria a Dios. And it all began Y todo comenzó with a thought. con un pensamiento. So now, Por lo tanto, ahora, the second episode of this drama story, el segundo episodio de esta historia dramática, God raises up a people Dios levanta un pueblo, fulfilling the Abrahamic promise. cumpliendo con la promesa abrahámica. Are you getting this? ¿Están recibiendo esto? Called Israel. Llamado Israel. Israel became a nation Israel se convirtió en una nación from the loins, de los lomos of Abraham and Sarah. de Abraham y Sara. Yes? ¿Sí? 12 tribes. 12 tribus.
And they went to Egypt, y fueron a Egipto, a shadow and a type of Babylonia, un tipo y sombra de Babilonia, man's kingdom. El reino el reino de Dios. And we know the story that one, right? Y sabemos la historia acerca de esto. God delivered the Israelites Dios liberó a los israelitas with great power and might. con gran poder y fuerza. And where were they led to? ¿Y a dónde fue llevado? To the wilderness, Al desierto, to be tested and tried. para ser probados y juzgados. No juzgados, probados. Probados. For God to teach them Para Dios enseñarles in the wilderness. en el desierto. You can read about it Puedes leer acerca de in esto. Deuteronomy chapter 8. En Deuteronomio capítulo 8. Because God's original intention with the Israelites Porque la intención original de Dios con los israelitas was to enter the promised land, era que entraran en la tierra prometida, filled with milk and honey. llena de leche y miel. But they first had to go through the wilderness. Pero primero tenían que atravesar el desierto. Because God was training that generation Porque Dios estaba entrenando a esa generación in renewing their minds en el renovar de sus mentes to trust God para confiar en Dios and to live by every word that came out of the mouth y de of his, vivir of his mouth. y vivir por toda palabra que salía de su boca. What happened to that people? ¿Qué le pasó a ese pueblo? They failed the test. Ellos fallaron la prueba. They perished in the wilderness. Ellos perecieron en el desierto. Even though that God in His mercy provided for them for 40 years. Aun cuando Dios en su misericordia proveyó para ellos por 40 años. But don't confuse Pero no confundan God's miraculous sustaining provision la provisión milagrosa de Dios, de sostén de sostén, with the fulfillment of His prophetic purposes in your life. con la completación de su propósito profético en tu vida. No confundas Dale otra vez. el sostenimiento básico como resultado de la providencia de Dios. No confundas su provisión milagrosa de sostener tu vida con tus necesidades básicas, con el cumplimiento del propósito profético de Dios en tu vida. Amén. Dos cosas diferentes. Two different things. Dos cosas diferentes. Because that generation Porque esa generación was exposed to the miraculous manifestation. fue expuesta a las manifestaciones milagrosas. They saw the cloud of fire by night Ellos vieron la nube y la columna de fuego por la noche and the cloud by day. y la nube durante el día. They saw water come out of the rock, Vieron el agua surgir de la roca, which is Christ. que era Cristo. They saw bread come from heaven. Vieron el pan caer del cielo. They had the law. Ellos tenían la ley, They had Moses, tenían a Moisés, yet they perished in the wilderness y aún así perecieron en el desierto, because they fell. porque ellos fallaron. So tell your neighbor, the story is not finished. Un momentito, dígale a su vecino, esta historia no se ha terminado. We have two failures. Tenemos dos fallas. The first Dos Adam, fallas. La primera, el primer Adán, el primer Adán, and we can skip over and call Israel the second Adam, y podemos pasar todo eso y llamar a Israel el segundo Adán, natural Israel, right? el Israel natural, Which there were also the elect, the spiritual elect of God within that natural Israel. que también eran el pueblo Esa no es elegido solo. por Dios dentro de ese mundo natural. And then we have the last Adam, Y entonces tenemos el último Adán, el postrer Adán, el right? postrero Adán, Jesus Christ in the flesh. Jesucristo en la carne. And what does God do by the Holy Spirit? ¿Y que Dios hace a través del Espíritu Santo? He leads His created humanity Él lleva a su humanidad creada, guía a su humanidad to the creada wilderness al desierto to be tempted. para ser tentado. The same way that the first Adam was tempted, De la misma manera que el primer Adán fue tentado, in the same points. en los mismos puntos. That's another message and another teaching. Eso es otro mensaje en otro momento.
to be tempted like Israel in the wilderness, para ser tentado como Israel fue tentado en el desierto, in the same points of temptation. en los mismos puntos de tentación. Both of them failed, Ambos fallaron, but this one pero este postrero overcame, sobrevenció, obtained victory. obtuvo victoria In the same points en los mismos puntos where the other two Adams failed. donde los otros dos Adanes fallaron. How did this last Adam overcome? ¿Cómo este último Adán venció? Where did he overcome? ¿Dónde él venció? Do you have the answer? Ustedes tienen la respuesta. If you read the Matthew chapter 4, Si ustedes leen Mateo capítulo 4, in summary, en resumen, Jesus was tempted for 40 days and 40 nights. Jesús fue tentado por 40 días y 40 noches, Unceasingly, incesantemente, relentlessly, persistentemente. persistentemente. But he overcame. Pero él venció. How? ¿Cómo? The same way you and I De la misma manera que tú y yo have access. tenemos acceso. He overcame by the Spirit of God Él venció a través del Espíritu Santo and the Word of God y la palabra de Dios, that was already que ya había sido written. escrita. You wrong. Jesus was tempted in several points. Jesús fue tentado en unos cuantos puntos. Number one, he was tempted in the point of his identity. Número uno, fue tentado en el punto de su identidad. If you are the Son of God, Si tú eres el Hijo de Dios, speak to the stones and turn it into bread. háblale a estas rocas y conviértelas en pan. He was tempted in the point of his identity. Él fue tentado en el punto de su identidad. How was he tempted? ¿Cómo fue tentado? Listen, it's very familiar. Escuchen, es muy familiar. Prove who you are Prueba quién tú eres by your performance. de acuerdo a cómo te comportas. Your performance Tu comportamiento o ejecución o la ejecución, o desempeño desempeño, defines define who you are. quién tú eres. In other words, En otras palabras, your doing tu hacer defines your being define tu ser and y will result in your possession. eso resulta en tu posesión. That's where Adam fell Ahí en eso fue que Adán falló and Israel fell. y Israel falló. And everybody's failure is related to that. Y el fracaso de todos está relacionado con esto. But Jesus responded, Pero Jesús respondió, my being, mi ser, which has to do with who que tiene que ver con quién I am, yo soy, is not defined by my doing, no está definido por mi hacer nor defined by my possession. y tampoco es definido por mis posesiones. I am who I am Yo soy quien yo soy by who God has made me to be. por lo que Dios me ha hecho ser. I am the Son of God. Yo soy el Hijo de Dios. I am the only begotten Son of God. Yo soy el único hijo unigénito de Dios. I am who I am because of whom I am related with. Yo soy quien yo soy por quien yo estoy relacionado con. By whom I come from. De donde yo vengo. I come from the Father. Yo vengo del Padre. I am but what I am Yo soy quien yo soy and who I am y quien yo soy because I am the life of God. porque yo soy la vida de Dios. My being is defined by the life of God, Mi ser es definido por la vida de Dios, not by my doing, no por lo que hago and not by my possession. y tampoco por mis In other posesiones. words, I don't have to perform to prove to you who I am. Yo no tengo que
ejecutar para probarte a ti quién yo soy. Are you with me? ¿Están conmigo? So Jesus said, Entonces Jesús dijo, no, I am the Son of God. yo soy el Hijo de Dios. Whether I speak to the rock or don't speak to the rock. ¿Le habla a la roca o no le habla a las rocas? Because the rock is outside of me. Porque las rocas están fuera de mí. And that which is outside of Y me eso que aquello que está fuera de mí doesn't define who I am within me. no define quién yo soy dentro de mí. I am whole Yo soy completo within me. dentro de mí. And there's nothing outside of me Y no hay nada fuera de mí that can make me complete que me pueda hacer completo or incomplete. o incompleto. Because I am complete Porque yo soy completo in God. en Dios. Therefore, I am free Por lo tanto, yo soy libre to perform, de ejecutar to define para definir my identity. mi identidad. Because my identity Porque mi identidad has to do with my identification tiene que ver con mi identificación with God, con Dios, not with the rock, no con la roca, nor my need, ni mi necesidad, physical need, mi necesidad nor física, my appetite. ni mi apetito. Woo. So, I am being, Por lo tanto, yo soy and I choose within my being, y yo escojo dentro de mi ser, according to the revealed truth of God's word, de acuerdo a la verdad revelada a través de la palabra de Dios, when and where and how I do. dónde, cuándo y cómo yo hago. My doing Mi hacer is defined by my being, es definido por mi ser and my being is defined by the thoughts of God, y mi ser es definido por los pensamientos de Dios, which is the will of God, que es la voluntad de Dios, based upon the word of God, basado en la palabra de Dios, which is the truth of God, cual es la verdad de Dios, which is His reality. lo cual es su realidad. Are you with me? ¿Están conmigo? So my doing Por lo tanto, mi hacer is an expression of my being, es una expresión de mi ser and my doing y mi hacer possesses. posee. That's the order. He was also tempted Él fue tentado at the point of his prophetic purpose. en el punto de su propósito profético. The temptation was, he was in a pinnacle, en un pináculo, Estaba en una pináculo. and the devil showed him the glories of the kingdom of the earth. Y el diablo le mostró las glorias de los reinos de la tierra. If you bow down Si tú te inclinas and worship me, y me adoras, I will give them to you. yo te los doy a ti. And how did Jesus respond? ¿Y sabes cómo Jesús respondió? With fire, Con fuego, with lightning, con rayos, with smoke, con humo, with the revelation con la revelación of God's spoken word, de la palabra hablada de Dios, which was already written. que ya estaba escrita. It is written. Está escrito, It is written está escrito by revelation por revelación of the Spirit of God. del Espíritu Santo. And that revelation Y esa revelación is relevant es relevante to this situation. a esta situación. And I overcome you Y yo te venzo by His Spirit por su Espíritu and the revelation of His y word. la revelación de su palabra. You shall worship Tú debes adorar your God tu Dios and only whom you will serve. y a el cual tú vas a servir. As a matter of fact, you are His servant right now. Y de hecho tú eres su sirviente en este mismo That's momento. why you are allowed to tempt me, Por eso a ti se te permite tentarme. because you're serving the purposes of God. Porque tú estás sirviendo a los propósitos de Dios. And I've been waiting for your temptation Y yo he estado esperando por tu tentación so that I can overcome it, para yo poder vencerla. because it's going to be the basis Porque va a ser la base of my power de mi poder and my y authority mi autoridad to bring repentance para traer arrepentimiento to my chosen people, para mi pueblo escogido. which repentance means El cual arrepentimiento significa a change of mind. un cambio de mente. Part 2 is coming next week. La parte 2 es la semana que viene. He was tempted Él fue tentado in his point of need. en su punto de necesidad. You're hungry. Tú tienes hambre, Get it. tómalo.
using your strength, usa tu fuerza, independent of the will of God. independiente de la voluntad He de says, Dios. it is written, Él dijo, escrito está, man shall not live by bread alone, el hombre no solo de pan vivirá, but by every word pero por toda palabra that comes from the mouth of God. que viene de la boca de Dios. That is the background, Ese es el trasfondo. el trasfondo. But then what happened? Entonces, ¿qué sucedió? As you go down in Matthew 4, Cuando vamos a Mateo 4, after he overcomes, cuando él venció, and you look up Luke chapter 4, y miras a Lucas capítulo 4, when he comes from the desert, cuando vuelve del desierto, he comes to his hometown, vuelve a su lugar de origen, Nazareth, a Nazaret, and he goes into the synagogue y va a la sinagoga, as his custom, como es su costumbre, and he's given the roll y, of the y scriptures a él le dan el rollo de la escritura of Isaiah, de Isaías, and he finds the passage y encuentra en el pasaje that was speaking of him. que estaba hablando acerca de The él. Spirit of the Lord is upon me El Espíritu de Dios está sobre mí to preach the good news to the poor, para predicarle las buenas nuevas a los pobres, so on and so on. y así continúa. And he closed the roll, Y cierra el rollo and he began to preach y empieza a predicar to his own hometown people para la gente de su propio pueblo, that he grew up with. que donde él creció, con los And que you él know what? creció. You know how they responded? ¿Y saben cómo respondieron? Isn't this the carpenter's son? ¿No es este el hijo del carpintero? In other words, En otras palabras, he was rejected. fue rechazado. His message was rejected. Su mensaje fue rechazado. His offer was rejected. Su oferta fue rechazada. He says, I am the fulfillment. Yo le digo, yo soy el cumplimiento. If you believe that I am the fulfillment Si tú crees que yo soy el cumplimiento of what Isaiah spoke about, de lo que Isaías habló, the miraculous will take place. lo milagroso va a tomar lugar. Your eyes will be opened. Tus ojos van a ser abiertos. Your hearts will be healed. Tu corazón va a ser sanado. You'll be set free from your captivity Vas a ser liberado de tu castividad and your oppression. y de tu opresión. All your debts will be canceled. Todas tus deudas serán canceladas. You'll prosper. Vas a prosperar. You'll be free. Serás libre. And they say, nah. Y ellos dirán, nada. So you know what he had to do? ¿Tú sabes lo que tuvo que hacer? He came Él vino to Nazareth. a Nazaret. He came to Galilee, Vino a Galilea, to perdón. Capernaum, A Capernaum, to the Sea of Galilee, al mar de Galilea, to the Gentiles. a los gentiles. Are you listening? ¿Estás escuchando? When you refuse Cuando tú te niegas to change your mind, a cambiar tu mente, when God brings revelation cuando Dios trae of revelación His Word, de su palabra and you resist it, y tú la resistes and you don't embrace the process, y tú no abrazas el proceso, God will bring the same offer to another people, to another place. Dios va a traer la misma oferta a otro pueblo en otro lugar. He that has ear, Aquel que tenga oído, let him hear. el que escuche la palabra. So, another incident. Otro incidente. John the Baptist Juan el Bautista was incarcerated fue encarcelado and beheaded. y decapitado. Are you getting the background? Están recibiendo el And now he trasfondo. comes to these people. Y ahora él viene a esta gente, Verse 15, al verso 15 14. y 14, perdón. Well, at verse 13, I'm sorry. 13. Sigue subiendo. And leaving Nazareth, Y dejando Nazaret, I already gave you the explanation. He went to Capernaum fue a Capernaum, by the sea, cerca del mar, in the country of Zebulun and Naphtali, en el pueblo de Zabalón y Neftalí, that was spoken by the prophet Isaiah, que fue del cual el profeta Isaías había hablado. the land of Zebulun, La tierra de Zabulón, the land of Naphtali, la tierra de Neftalí, in the way of the sea, al lado del mar, beyond the Jordan. más allá del Jordán. Jordan represents a place of transition, El Jordán representa un lugar de transición, very symbolic. bien simbólico. You're in a place of transition. Tú estás en un lugar de transición. When God reveals His truth to you, Cuando Dios revela su verdad a ti, your process of transition has just begun. tu proceso de transición solamente ha comenzado. From the state that you've been in, Del estado en el cual tú estabas, internal and external, internamente y exteriormente, to another state. a otro estado. God's desired state for you. El estado que Dios desea para ti. And repentance Y el arrepentimiento is the process es el proceso of transitioning de transicionar towards transformation hacia la transformación from your state de tu estado currently
another state. actual al estado que Dios It's a quiere. crossing of the Jordan. Es el atravesar el Jordán. Continue, because it's all in context. Y vamos a continuar porque todo está en Look at the contexto. condition of these people. Miren la condición de este pueblo. The people who sat Las personas que se sentaron, el in pueblo, darkness en la oscuridad, saw a great light. Vino una vio gran una luz. gran luz. And for those who sat in the land of the shadow of death, Y aquellos que estaban sentados en el valle de la sombra de muerte, the light has dawned. La luz amaneció. la luz amaneció. From that time, Jesus began to preach, Desde ese momento Jesús comenzó a predicar, crying out, llamando, repent. arrepiéntanse. Why? ¿Por qué? For. ¿Para qué? Repent for. Arrepiéntanse para. You're repenting towards something. Tú te estás arrepentimiento para algo. Repent for. Arrepiéntete para The kingdom of heaven el reino de Dios. is at hand. Que el reino de Dios se ha acercado. To be continued. Para continuar Next continuar week. la semana que viene. Stand on your feet. Por favor, pónganse de pie. Part 2 coming up. La parte 2, la semana que viene. Did it create anticipation? ¿Creamos anticipación?